¿Sentís que tu bolsillo depende de lo que decide el gobierno? Deja de ser un espectador. En Finanzas Personales y algo más, traducimos las medidas económicas a la realidad de tu mesa. Educación financiera práctica para que el contexto no te maneje a vos. Toma el control de tu futuro hoy por Big Bang Streaming. Muy buenas noches, ¿cómo les va? O buenos días, buenas tardes, buenas noches, como decimos, porque en algún momento nos van a ver después en las repeticiones, seguramente en la redes. Esto es el streaming. Buenas noches, Laura. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, buenas noches a los que están ahí del otro lado acompañándonos en el vivo. Y bueno, como dice Hugo, buen día, buenas tardes a quienes nos ven después en la réplica seguramente de este programa por las redes. Los alumnos me maltrataron a la profe, ya veo que hoy tuve un día complicado. Hoy estamos complicados, pero bueno, estamos acá. Vamos a ver qué sale. Tenemos dos grandes invitados para mí, interesantes temas los dos, que tienen que ver con cosas que nos pasan cotidianamente y que tenemos que tomar decisiones y que después, si no las tomamos bien, nos pueden perjudicar en un futuro. Por eso hoy está con nosotros el contador Alejandro Medina, quien nos va a explicar lo que es la tasa de interés y los costos que muchas veces no nos explican las entidades financieras o los comercios al momento de darnos un crédito, o darte un préstamo o la tarjeta de crédito, en fin. Alejandro, buenas noches. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches. Bueno, para todos los que nos están escuchando. Bueno, vamos a tratar de ser lo más claro posible, de forma tal de que les sirva a todos los oyentes, aun cuando por ahí no estén específicamente preparados en el tema. He tratado de armar una presentación buscando de que podamos llegar inclusive a ellos. Excelente, Alejandro, la verdad que nos hace falta. Más después que venimos de un proceso que nos cambió la economía, que dejó de ser un proceso inflacionario para tener una inflación que se está acomodando. Entonces hay que aprender esto de la tasa, Ale, ¿no te parece? La verdad que estamos en un contexto en donde están cambiando las cosas y yo creo que en algún punto nos ayuda a que podamos analizar más tranquilo algunas cosas y podamos tomar decisiones más tranquilos, porque la verdad que cuando el contexto es más complicado, a veces uno toma decisiones a las apuradas y eso no está bueno. Lo lindo es cuando uno puede tomarse el tiempo, analizar el contexto y tomar una decisión sin estar apresurado. Creo que eso es importante en estos momentos y sobre todo poder elegir uno cuando quiere consumir. Porque en otro contexto como el que hemos estado hace unos años, te obligaba a tener que a consumir, aun cuando por ahí uno no quisiera hacerlo, el contexto te llevaba en ese sentido. Hoy creo que tenemos la posibilidad de elegir cuando queremos consumir. Y para eso es importante manejar el dinero nuestro de forma tal de que mantenga valor y que cuando nosotros querramos utilizarlo para consumir algo, ese poder adquisitivo se haya mantenido y de mínima, y en la medida de lo posible que haya crecido solo para cuando llegue el momento en el que nosotros lo querramos usar. Creo que eso es muy importante. Excelente, la verdad, Alejandro. Bueno, representamos a Juancito. También nos acompaña él. Preséntalo vos, te dejo toda la presentación. Sí. Después viene tu bloque. Juan Heredia, que es un amigo que es licenciado en seguridad, y por ahí dirán, ¿qué tendrá que ver la seguridad con la economía? Y bueno, si somos desordenados, si no cuidamos algunos aspectos, digamos, de nuestra vida en general, después esos gastos que se van produciendo terminan impactando. Se producen hasta gastos hormiga, por decir de alguna manera, por no cuidarnos bien en lo que es la seguridad de la casa, lo que es el automóvil, bueno, en fin. Ya Juan se va a extender en esto, así que buenas noches, Juan. Gracias por venir. Buenas noches, Hugo. Buenas noches, Laura. Buenas noches, Ale. Muchas gracias por la invitación y bueno, desde este lado de seguridad vamos a aportar nuestro granito de arena para que la comunidad en general tenga en cuenta algunas condiciones que muchas veces en el día a día nos afectan y que en algunos casos puede afectar la integridad física, la propiedad
y en un contexto más grande, la economía, digamos, funcional de esa familia, ¿no? Claro, claro. Juancito, creo que estás produciendo contenido también en redes sociales de esta temática, ¿puede ser? Así es, abrimos ahora la temática en diferentes redes sociales, más que todo para colaborar de forma personal, porque los videos los subo en la plataforma de YouTube. Estoy incursionando lo que es Instagram también, para que la gente, la comunidad en general, sepa de cómo se tiene que manejar día a día para que no lo afecte la delincuencia, para que no le afecte algunas situaciones de emergencia y para que tenga en cuenta cómo llevar una vida plena, ¿no? Perfecto, Juan, excelente. Yo creo que una vez que terminemos la exposición de Juan nos vamos a dar cuenta la relación y el ahorro que podemos producir si tenemos cuidado y somos precavidos en muchas cosas, ¿no? Laurita, bueno. Bien. Buenas noches, es su bloque. Vamos a la nuestra. Vamos con educación financiera. Bueno, para preparar el terreno para recibir acá a nuestros invitados y poder desarrollar con ellos lo que tenemos preparado para el día de hoy, bueno, contarles también a ellos qué es lo que hacemos, ¿no? Llevamos un poquito de educación financiera, bueno, a cada uno de los hogares en un lenguaje que es sencillo, que lo puede entender cualquiera que se encuentre del otro lado. La idea es proporcionarle algunas herramientas que las personas la puedan tomar y aplicarlas a su vida diaria y mejorar, como decías vos, Ale, ahí de algún modo el diario vivir, ¿sí? Ayudarles a tener una vida mucho más organizada. Porque bueno, hay quienes creen que la educación financiera solamente es para aquellos que poseen dinero, para aquellos que tienen los medios para invertir. De hecho, muchas veces hemos charlado acá en esta mesa sobre qué es lo que realmente ofrecen aquellos que ofrecen educación financiera y generalmente la orientan hacia el lado de la inversión. Y nosotros entendemos que hay todo un aprendizaje previo antes de la inversión, como es la generación de fondos, que las personas tengan ahorros, que después puedan llevar a la inversión y que son conocimientos por ahí de los que carecemos totalmente y que es necesario que los empecemos a incorporar, que los empecemos a llevar. Entonces el propósito de nuestro programa por ahí es ese. Y como el público se renueva, como dice una vieja conocida, el público se renueva, siempre hay alguien nuevo ahí que nos está seguramente escuchando. Bueno, contarles esto de que la educación financiera y el propósito de este programa es generar un poquito de aprendizaje, empezar a familiarizarnos con algunos términos, empezar a tomar estas herramientas que nos ofrece la educación financiera para mejorar nuestra vida, para saber lo que es una planificación, cómo llevarla adelante, cómo lograr objetivos, cómo una familia, una persona puede generar ahorros, cómo podemos anticiparnos a posibles eventualidades, que son más o menos algunas de las cosas que ya venimos desarrollando a lo largo de estos programas. Y bueno, hoy uno de los pilares fundamentales de la educación financiera es, sin lugar a duda, el crédito o la deuda, y entender también de que no siempre la deuda o la tarjeta de crédito es el enemigo de las finanzas, que eso también ya lo hemos visto muchas veces, que todo va a depender de la forma en la que las personas la utilizan, en la forma en la que nosotros hacemos uso de esas herramientas financieras. Siempre hemos visto a la deuda como el enemigo de las finanzas, siempre hemos visto a la tarjeta de crédito como el peor enemigo por ahí para una persona a la hora de contraer deuda, pero muchas veces también hemos analizado que por ahí constituye el único medio por el cual las familias pueden llegar a acceder a determinados productos que con los ingresos que tienen no logran llegar. Pero también es importante que sepamos o que nos eduquemos en la forma en la que vamos a hacer uso del crédito y en la forma en la que vamos a hacer uso también de la tarjeta de crédito. Tener en cuenta, bueno, las comisiones, las tasas de interés, qué es lo que realmente voy a pagar.
cuando nos dan esa posibilidad algunos bancos de hacer el pago mínimo, qué es lo que en realidad estamos haciendo, porque bueno, es estirar también una deuda que después se va acumulando con otros intereses y que a la larga terminan dejándonos ahí enganchados con el banco de algún modo en una deuda que no tiene fin. Entonces, por ahí ir llevando estos mínimos conocimientos acerca de lo que puede llegar a generar el endeudamiento en una familia. La mayoría de las personas actuamos por impulso, nos mueve, bueno, esto del consumismo, el hecho de tener que satisfacer las necesidades y buscar la manera, o lo más próximo, lo más rápido que encontramos para poder concretar o poder llegar al objetivo que queremos en el momento en que lo queremos. Y muchas veces carecemos de este tiempo que por ahí hablaba recién Alejandro, de poder planificar si realmente necesito, si realmente necesito más tiempo, si lo podría hacer de otro modo. Generalmente lo que nos mueve es el impulso. Y gastamos de esa manera, por ahí sin pensar en las consecuencias que puede llegar a tener para nosotros después esa deuda, ¿sí? En la edición anterior, del programa anterior, habíamos tenido como invitadas acá a unas dueñas de un emprendimiento y ella contaba como al tener que salir a buscar ayuda para poder financiar determinados proyectos que tenían con su emprendimiento, se encontraban con muchas trabas, entonces terminaban recurriendo a un crédito personal para sostener su emprendimiento y que tomaban lo primero que venía, que no se sentaban a analizar esto de las tasas de interés. Entonces volvemos a lo mismo, el esto de actuar por impulso, muchas veces sin tener una planificación y siempre hacemos hincapié en la planificación porque conocer nuestra realidad es la herramienta indispensable que nos va a llevar a tomar mejores decisiones. Las personas no conocemos porque nosotros con los alumnos hemos hecho también un montón de encuestas y experimentos para ferias de ciencias y un montón de cosas en donde hemos encuestado un montón de personas y vemos que nadie registra sus ingresos, sus gastos, nadie tiene conocimiento hasta incluso de cuánto gana y qué es lo indispensable para acomodar nuestra propia economía, saber o conocer nuestra realidad. Entonces, bueno, un poco la idea es esa, poder analizar en conjunto acá cuáles son estas decisiones que tomamos, cuál es el camino correcto a la hora de contraer una deuda, de contraer un crédito, de utilizar la tarjeta de crédito, cómo la podemos utilizar para nuestro beneficio, porque hoy en día las tarjetas de crédito nos ofrecen por ahí muchos beneficios, como los reembolsos, como los descuentos. Entonces, ¿en qué momento es oportuno utilizarla? ¿Qué voy a tener en cuenta? ¿Cómo voy a calcular una tasa de interés para darme cuenta de qué es lo que realmente voy a terminar pagando, ¿sí? Así que bueno, ese es el análisis, el análisis del día. Me están mandando mensajes, digo, la audiencia, ¿no? La audiencia. Si estamos con la Yeta, digo, no es la Yeta, es Alejandro Medina. Parecido. Es muy parecido, pero no. Sos parecido a la Yeta. Pero no es la primera vez que me lo dice. No es la mira. primera vez. Bueno, nada que ver con... Nada que ver. Aclaramos que... bueno, podemos empezar con la exposición de Alejandro, porque bueno, nos trajo ahí una interesante... un PDF, no sé qué preparó Alejandro para poder explicarnos. Yo traje armé un... Cuando me convocó Hugo, dije, bueno, a ver de qué forma podemos plantear un poquito el tema. Y yo armé un pequeño Excel, simplemente para anotar ahí algunos conceptos y bueno, hay algunos cálculos financieros que los tapé porque no venían al caso. Como dije, no vamos a ver matemática financiera, no es eso. La idea es que podamos lograr que aún la persona
Con menor que la persona que conocimiento. no que diga yo no entiendo nada de esto, bueno, pueda salir con una idea y que cuando de pronto lea un resumen de una tarjeta de crédito diga, esto es lo que me están cobrando. Bueno, la presentación tiene un poquito de eso. Perfecto. Buscamos a eso. No sé si se puede compartir ahí la pantalla. Listo, ahí está. Bueno, es una pequeña guía, digamos, nada más. Bueno, en primer lugar ahí yo había marcado esto de presentar el problema. Yo soy docente universitario y bueno, uno se acostumbra a esto de justamente tener que presentar cuál es el problema que uno quiere analizar. Y bueno, en función de lo que habíamos hablado con Hugo, yo me tomé el atrevimiento de... acá está. Me bajé un resumen de la tarjeta de crédito mía. Dije, vamos a ver con algún ejemplo real, Claro, a ver claro. qué es lo que se nos está planteando. Y bueno, cuando empezamos a ver el resumen de la tarjeta, creo que acá en la parte de abajo es donde se nos empiezan a complicar las cosas, porque ahí nos empieza a aparecer esta tasa de interés de financiación en pesos que me dice TNA 70,89, después dice TEM 5,826, TEA 99,18 y después CFTTA 129,08. Yo me imagino que ver estas cosas para el usuario común es como que resulta complicado, digamos, o sea, no termino de... Si bien es información que el banco me está dando, el tema es que yo pueda asimilar esa información y yo pueda entender a qué nos estamos refiriendo cuando vemos esos términos. Pero eso pasa no solamente cuando tengo una deuda, como puede ser la que se origina con una tarjeta de crédito. También me traje el caso de un plazo fijo, por ejemplo. Ahí estamos hablando no de una deuda, sino estamos hablando de una inversión que hago, que quizá es la más común, la más sencilla de todos. Pero si nos fijamos, también acá cuando vemos el resumen del plazo fijo, fíjense, TEM de vuelta, aparece, y la TNA de vuelta. Nos aparecen estas tasas, estos términos, vamos a decirlo así. No vamos a introducir todavía la palabra tasa, pero me aparecen esta terminología que me está dando información y quizá yo no termino de entender qué me están queriendo decir con esos datos que figuran ahí. Bueno, creo que ese es un poquito el problema, es decir, bueno, tengo información que muchas veces me dan cuando tengo una deuda, como una tarjeta de crédito, o cuando hago una inversión, me da información el banco, la tarjeta de crédito. El tema es cómo yo la puedo procesar, esa información. Creo que ese es el problema y la idea justamente es, a través de esto que vamos a hablar, es justamente poder echar un poquito tratar por lo menos de echar un poquito de luz sobre esto. Aclarado ya cuál es el problema, digamos, que queremos tratar, vamos a hablar un poquito de lo que es el valor del dinero en el tiempo, ¿sí? Que es por ahí suena, no sé, quizá el que lo escucha está diciendo, ¿qué es esto de valor del dinero en el tiempo? Hay muchas personas que probablemente lo tengan en claro a este concepto, pero seguramente hay muchos que no lo tienen en claro. Entonces vamos a tratar de pensar en aquellos que no lo tienen claro al concepto. La tasa de interés, el interés que nos cobran, justamente existe porque existe el tiempo. O sea, si yo tuviera para darle a cualquiera de ustedes 10 millones de pesos y le digo, tengo para darles 10 millones de pesos, y se los puedo dar ya o se los puedo dar dentro de un año, ¿ustedes qué dirían? Seguramente lo van a preferir ahora, los 10 millones. Y es un razonamiento un poco lógico,
¿Por qué? Porque dentro de un año o dentro de un determinado tiempo que pase, seguramente esos 10 millones van a tener un poder adquisitivo menor. Bueno, ese es el más en la Argentina. Más en un contexto inflacionario, justamente ese valor del dinero en el tiempo cobra importancia, digamos. Y la tasa de interés lo que busca es compensar justamente este tiempo que pasa. O sea, la idea de, por ejemplo, estábamos hablando de un plazo fijo. La idea de si yo tengo un dinero y lo puedo colocar en un plazo fijo, la idea es que el interés que me pague el banco por ese dinero que yo pongo a plazo fijo sea capaz de mantener el poder adquisitivo. De forma tal de que, en el ejemplo que había dado, si hoy con los 10 millones tengo un determinado poder adquisitivo, cuando pase un año y demás, tenga por lo menos el mismo poder adquisitivo que tenía en su momento. Ese es el valor del dinero en el tiempo, y la tasa de interés justamente nace por esto. ¿Cuál es un poco la idea? Si el banco a mí no me retribuyera con un interés por una inversión a plazo fijo, en un contexto inflacionario yo estaría más propenso a consumir ahora y no consumir a futuro. ¿Por qué? Porque mi dinero se estaría desvalorizando. Claro. Entonces buscaría por ahí, como está diciendo, estoquearme. Por ahí estamos muy acostumbrados a esas terminologías. Justamente el interés lo que busca es evitar eso, que yo tenga que estar consumiendo ya en este momento, que lo hablábamos recién cuando hacíamos la introducción, evitar que yo quiera consumir ya y que pueda elegir cuando yo quiero consumir. Que eso es lo importante, porque si yo termino consumiendo a las apuradas, termino muchas veces consumiendo cosas que no quiero, no necesito, no me hacen falta, pero las termino adquiriendo porque si no lo hago, el dinero mío va a perder valor. Entonces, esa es la importancia del interés. Me tendría que ayudar a mí a que yo pueda mantener el poder adquisitivo, de forma tal que yo pueda elegir cuando yo quiero consumir. Bueno, aclarado ya el problema que vamos a ver y este concepto de valor del dinero en el tiempo, yo traje un poquito acá los conceptos estos que habíamos visto recién ahí en los resúmenes de las tarjetas de crédito, y en el plazo fijo. Dije, bueno, vamos a tratar de explicar un poquito qué es cada cosa. Y vamos a ir en primer lugar con la tasa nominal anual, la TNA, eso que veíamos recién ahí en el resumen que me decía TNA, bueno, son las siglas de tasa nominal anual. Esa tasa nominal anual, fíjense, ahí yo lo aclaré y lo dejo en la pantalla para que justamente les quede para el que lo vea, es la tasa de interés anual básica, me dice, sin considerar la capitalización de intereses ni otros costos. Esta tasa nominal anual es una tasa de referencia, es una tasa que sirve por ahí que se utiliza mucho para comparar lo que ofrecen distintas entidades, digamos, en esos términos. Pero es una tasa que, digamos, estaría suponiendo un solo pago del interés al final del periodo en el que, por ejemplo, si yo tuviera un crédito que lo sacara y me dijeran, bueno, lo tenés que pagar este crédito de una sola vez dentro de un año. Bueno, podría aplicar esa tasa nominal anual, ¿sí? Pero sería el caso en el que yo pague el crédito de una sola vez y después de transcurrido un año. Que no es el caso. No suele ser el caso con el que normalmente nosotros nos enfrentamos. Entonces, esta tasa nominal... Alejandro, sí. Meter un pequeño bocadillo. Cuando vamos a los comercios, ya esto de normal electrodoméstico, casas grandes, ¿no? Sí. Lo primero que trata de hacer el vendedor, o varios de ellos, es ofrecerte el crédito personal de la casa. ¿Y por qué lo hacen? Porque tienen un interés superior al que cuando operan con tarjeta de crédito. En este caso sí convendría hacer las operaciones con tarjeta de crédito, pero fíjese en ese detalle. Cuando vos vas, que dicen 24 cuotas, 70 cuotas, el electro, parece que nada, pero cuando vos ves cómo
se Claro, produce ¿cuánto todo el pago y te terminarías das cuenta que pagando? han aplicado una tasa de interés abismal. Disculpa, Alejandro, pero era una advertencia porque pasa. Ya generalmente. vamos a llegar a eso, Bien, perdón. ya vamos a llegar a eso. Fíjense que justamente yo tomé las tasas que nos ofrece en el ejemplo que les estaba mostrando de la tarjeta de crédito. Fíjense, la tasa nominal anual es del 70,89%. O sea, esa es la tasa nominal anual que me está diciendo la tarjeta que me va a cobrar. Ahí en el resumen aparece esa tasa. Con la particularidad esta que ya acabo de explicar, ¿sí? Que no es el caso. Nosotros la tarjeta la pagamos todos los meses. Claro. O sea, no la pagamos una sola vez, una vez que ha pasado el año. Entonces, ya tenemos que ir teniendo en cuenta esto. Es una tasa con estas características que acabamos de hablar. Después nos aparecía ahí en el resumen otra tasa que era la que aparecía con las siglas de TEM, que son las siglas de tasa efectiva mensual, ¿sí? Fíjense la aclaración que yo les anoté ahí. Deriva esa tasa efectiva mensual, deriva de la tasa nominal anual, que es la que acabamos de hablar hace un rato, y representa una tasa efectiva por mes. Eso sería cómo surge el cálculo. Surge de dividir la tasa nominal anual en 365 días, que son los que tiene el año, multiplicado por 30, me va a dar una tasa mensual. O sea, esa sería la tasa efectiva mensual, lo que me estaría cobrando efectivamente por mes la entidad la tarjeta, si estamos hablando de eso. Vamos a ver que vimos que en los plazos fijos también me aparece esa tasa efectiva mensual. Quiere decir que eso es lo que me está pagando el banco efectivamente por mes por el plazo fijo que yo estoy haciendo. Entonces tenemos que tener en cuenta esto que hemos dicho. Hemos hecho ahí una conversión, la hemos llevado a la tasa nominal anual, al dividirla en 365, multiplicarla por 30, hemos obtenido una tasa efectiva mensual. ¿Para qué son importantes esto? Porque fíjense que hemos estado hablando de tasas anuales, nominal anual, y tasa efectiva mensual. Estamos hablando de año y de mes, o sea, unidades de tiempo distintas. ¿Esto por qué es importante tenerlo en claro? Porque eso me va a dar la pauta de con qué yo tengo que comparar. Si yo tengo una tasa efectiva que es mensual, yo tendré que buscar un parámetro mensual para ver si esa inversión o la deuda me sirven o no me sirven. Y si estoy trabajando con tasa anual, tendré que identificar unidades anuales para poder hacer esa misma comparación para ver si eso me es útil o no me es útil. Por ahí, hasta ahora lleguemos con eso en cuanto a estos dos términos que hemos visto. De ahí teníamos otro término que nos aparecía ahí en el resumen de la tarjeta de crédito, que nos decía TEA, que son las siglas, las iniciales de tasa efectiva anual. Esta tasa efectiva anual, fíjense la aclaración que yo les puse, es la tasa que, a diferencia de la tasa nominal anual, sí incorpora la capitalización de intereses a lo largo del año. Y ahí tenemos una diferencia grande. Son dos tasas anuales, tasa efectiva anual y la otra era tasa nominal anual, pero tienen una diferencia sustancial entre una y otra, porque la tasa nominal anual, dijimos, me suponía un solo pago al final del año. En cambio, esta tasa efectiva anual lo que hace es toma la tasa efectiva mensual y ¿qué es lo que pasa? Esta tasa trabaja bajo el siguiente criterio. Va capitalizando los intereses mes a mes. O sea, yo tengo el capital, ya sea capital que yo haya colocado en un plazo fijo o el capital que quiera financiar con una tarjeta de crédito, toma ese capital, le calcula un interés mensual, lo capitaliza, ahí se arma un nuevo capital y a ese nuevo capital, que está formado por el capital del mes anterior más el interés, le aplica nuevamente la tasa de interés y eso es lo que se llama interés compuesto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí ya tenemos una diferencia sustancial entre la tasa nominal anual y esta tasa
efectiva anual. Son dos tasas anuales, pero que muestran cosas totalmente distintas. Si se fijan, esto lo vamos a dejar en claro. Cuando nos comparamos acá, por ejemplo, yo había dejado pendiente la tasa efectiva mensual. En el resumen de la tarjeta es 5,826%, pero fíjense que la tasa efectiva anual es del 99,18%, muy por encima de la tasa nominal anual que habíamos mostrado anteriormente, que era del 70,89%. ¿Y eso por qué es? Porque esta tasa efectiva anual supone la capitalización mensual de esos intereses, ¿sí? Entonces fíjense cómo me están informando una tasa en primer término que no supone esa capitalización, y si yo me quedo con esa tasa, diría, bueno, comparativamente con las otras tasas, me suena hermosa, digamos, a partir de lo que vi. Ahora, cuando tengo en cuenta la capitalización de esos intereses, ya no estoy hablando del 70,89%, ya estoy hablando del 99,18%. Bastante más, casi un 30% más de la tasa que originalmente habíamos tenido en cuenta. Y esto surge por el concepto, ¿sí? El concepto es el que me marca ahí la diferencia. Y fíjense que si nos vamos al último concepto que aparecía ahí en el resumen, que era nos aparecía en el resumen, era CFT-TEA. ¿Qué es lo que significan esas siglas? Costo financiero total y tasa efectiva anual. O sea, costo financiero total con una tasa efectiva anual. Fíjense el concepto. Es la TEA, la tasa efectiva anual, la que hemos determinado en el punto anterior, más todos los costos adicionales, comisiones, seguros, impuestos, IVA, etcétera, expresada como tasa anual. O sea, ¿qué es lo que hace esta nueva tasa? Esta nueva tasa tiene en cuenta montones de costos que a mí me los cargan en la financiación, o sea, no forman parte de la financiación, porque si habláramos de la financiación estaríamos hablando del interés, nada más dijimos que el interés es el que me compensa el valor del dinero en el tiempo. Pero cuando me aparecen estos conceptos de comisiones, seguros, impuestos, IVA, ya no estamos hablando de financiación, estamos hablando de otros conceptos que la tarjeta, el comercio, que sea que me dé un crédito, me está cobrando. Creo que esto lo podemos ver sobre todo por ahí en el tema de los autos, que te dicen, bueno, la 84 cuotas sobre el valor del auto, pero eso cuando uno va... Nunca pagué un plan de ahorro, sí, pero he escuchado renegar a varias personas porque dicen, bueno, pero es el valor del auto más la comisión de esto, más los gastos administrativos, más una serie de cosas que al final hacen que lo que pagan por mes sea mucho más que la partecita que deberían pagar del valor del auto. Bueno, eso porque justamente la concesionaria está cargando todos estos gastos dentro de lo que me va a cobrar. Y fíjense, ahí yo los remarqué con letras rojas, porque quería que quede bien en claro que esa tasa, esta última que acabamos de ver, es la tasa que refleja el costo total real del financiamiento. O sea, a la que yo le tengo que prestar atención es a esa tasa, porque esa tasa supone la capitalización mensual que se hace y además incluye todos estos conceptos como comisiones, seguros, impuestos, IVA y demás, que también me los están cobrando. O sea, no me los regalan. ¿Entra ingresos brutos? ¿Los provinciales también entran o no? Lo que sea que me recarguen, además de la financiación, va a entrar acá. Por eso hay un etcétera ahí. O sea, queda abierto a que para libre algo. Interpretación. Si para que algún político se le ocurra cobrar otro impuesto y ponerlo ahí. Puede agregar también ahí, va a entrar ahí. Si nos fijamos en el caso de la tarjeta de crédito, ese costo financiero total, tasa efectiva anual, fíjense que es del 129,08. O sea, no llega a ser el doble de la tasa nominal anual que habíamos visto en primer lugar, pero casi. O sea, pasamos del 70,89 al 129,8. Viendo algunos finales, como decís vos, de costo financiero final, está siendo benévolo con el 120, ¿no?
He visto de 200, 250 para... Puede sin ser. sin ningún pudor. Sobre todo lo que son las billeteras virtuales, alguna otra más que tiene unos costos financieros Y que altísimos. muchas veces no le prestamos atención. Esa era la idea. No quise meterme en cálculos financieros, están ahí tapados los cálculos, pero me parece que no tiene sentido un poco que explicar cómo se hace el cálculo. Creo que lo más importante es que las personas puedan identificar cuál es la importante de todas estas tasas. Y esa, que está marcada con roja, es la que nosotros le debemos prestar realmente atención. Acá hacemos repetir, cuando hay un dato muy importante, Alejandro, repetir esa parte. ¿A dónde nos tenemos que fijar? En el costo financiero total, tasa efectiva anual. Esto que aparece en las siglas CFTTEA, esas son las siglas a las que nosotros le tenemos que prestar atención. Nos van a decir, la tasa de interés anual es del 30%. A esa no la miramos. Por más que nos estén vendiendo en el Caribe con dos chicos. Me pueden dar toda la tasa que quieran, pero yo lo que les tengo que pedir, a mí decime cuál es el costo financiero total, la tasa efectiva anual. Yo quiero saber eso, que eso es lo que vos realmente me vas a cobrar. No me interesa la demás, no me interesa, la que quiero saber es esa. Ahí nos tenemos que plantar nosotros y tenemos que reclamar esa tasa. Y que a la persona le va a servir para comparar también, para tomar una decisión, a ver con qué tarjeta lo hago, cuál es la que me genera un costo financiero total menor a la hora de tomar la decisión. Justamente, para eso había dejado el último punto acá. Me está spoileando, Laura. Ay, perdón. Bueno, acá justamente dice, justamente ahí lo puse, tener como referencia para comparar al IPC. Ahí lo aclaré, índice de precio al consumidor, ya sea mensual o anual acumulado. Había justamente aclarado que teníamos tasas mensuales y anuales. Sí. Y eso, ¿por qué había explicado? Porque era importante tenerlo como referencia. Porque después, si yo quiero saber, ¿me conviene poner el dinero a plazo fijo o no? Porque ese plazo fijo, supongamos, es mensual. Bueno, tengo que tener con qué compararlo. Si me voy a financiar con la tarjeta de crédito, perfecto. ¿Cómo sé si me es útil o no me es útil esa tasa que me están cobrando? Porque de por sí que yo vea que la tasa, el costo financiero total, tasa efectiva anual es del 129,08, no me dice nada. Me puede sonar mucho, pero no me dice nada. Y voy a explicar por qué. Porque supongamos que yo tengo A ver, ¿cómo lo podemos explicar? Esto es lo que a mí me van a cobrar. Ahora, si yo tengo la plata, pero hay una inversión que a mí me da un 300%, a mí me va a convenir, aunque esa tasa suene a robo, me va a convenir por ahí tomarla, si es la única alternativa que tengo, me va a convenir tomar esa tasa, pagarla. ¿Por qué? Porque yo puedo poner mi dinero en algo que me va a dar un 300%. Entonces, inversión. Con ese rendimiento yo voy a sacar lo que me hace falta para pagar el costo de esta tarjeta de crédito y encima me va a quedar una ganancia. Entonces tengo que entrar a analizar, digamos, generalmente la tarjeta difícil es que es difícil que le puedas ganar a la tarjeta. Me parece que es una tarea media complicada, pero bueno, no hay que dejar de decirlo. No, el que yo tenga el dato del 129,08 todavía no es nada si no puedo hacer la comparación que vos estabas diciendo, Laura. Y ahí el índice de precio al consumidor, que es el que me estaría mostrando la inflación por mes o acumulada, anual, es un dato que es muy importante, ¿sí? Todos los meses, acá había traído inclusive un parte, ellos suelen sacar además boletines y demás, en donde me informan cuál es la inflación mensual. Y además me dicen cuál es la acumulada que tenemos a lo largo del año. Y puedo sacar inclusive la de los últimos 12 meses. O sea, por ejemplo, si yo acá me dice, por ejemplo, la inflación de marzo, o sea, de un mes, fue del 3,4%. Entonces lo que yo tenía que ver, bueno, si yo tenía un dinerito a plazo fijo que lo puse y me dio más del 3,4%, quiere decir que me sirvió.
En cambio, si me dio menos del 3,4, quiere decir que yo he estado perdiendo poder adquisitivo con ese plazo fijo. Claro. Por más que me pague un interés, no me sirvió. No. Mucha gente a veces dice, no, pero me pagó, no sé, 200, 300 mil pesos de interés y es como que y bueno, pero ¿estuviste Perdió ganando o valor. perdiendo? Claro, Porque te claro. pueden haber estado pagando ese Sí. interés y vos podés haber estado perdiendo plata. Ahora, si te quedás simplemente con lo que te han dado, no vas a saber si has ganado o perdido. Y las tasas anuales, yo ahí tendría que tomar la acumulación que se produce durante el año para recién hacer la comparación de lo que hemos estado diciendo. Bueno, ese es el último te puedo hacer una punto. consulta ahí. Sí. Para los que son básicos. Si te queda un extra, digamos, hay un plazo fijo que ha salido ahora, no sé si lo estuviste estudiando, Alejandro, que es un plazo fijo UVA, precancelable, creo que así figura en el BNA, que te da el interés, perdón, Es te da inflación más el UVA y el capital al final, y aparte un interés mensual te va liquidando, al plazo que vos pongas el dinero superior a 90 días, se recomienda. El otro día justamente estaba... Lo estuviste viendo, que lo viste, factible, es parecido al otro. Justamente, bueno, no voy a dar Sí. los detalles del caso, pero justamente el otro día se me planteó un caso en donde alguien me planteaba justamente una situación en donde la idea de esa situación es mantener el valor del capital. No interesa hacerlo crecer. Lo que necesita esa persona es simplemente que se mantenga, porque es un dinero de tercero. Bien. Y cuando se mantenga ese poder adquisitivo, con eso ya es suficiente. Bueno, esa herramienta que está planteando Hugo es una buena herramienta porque se supone que ese plazo fijo me va a dar a mí como rendimiento lo que tengo de inflación y por encima de eso me va a dar un interés. Y eso está bien tanto para cuando yo coloco un dinero a plazo fijo y los préstamos que también se dan en su momento con UVA, o sea, están bien más allá, que sé que hay mucha gente que ha renegado, pero no es el problema de la mecánica. El problema es de la política, que ha generado muchos problemas y ha hecho que se vuelvan impagables para mucha gente. Pero en realidad, si nos ponemos a pensar en esto, como he hablado de valor del dinero en el tiempo, quien me presta el dinero, lo que busca es mantener el poder adquisitivo del dinero que me dio y además, por encima de eso, ganar un interés. Si me dan un préstamo, UVA, y ese préstamo mantiene el capital, lo actualiza el capital por inflación, o sea, eso le asegura a quien me dio el préstamo que mantiene el poder adquisitivo. El dinero que me dio va a mantener el poder adquisitivo. Y obviamente quien me presta el dinero, además de mantener el poder adquisitivo, quiere tener una ganancia. Ese sería el interés. ¿Sí? Entonces, yo creo que es una herramienta que en contexto en los que nosotros hemos vivido, es una herramienta que es súper útil. ¿Por qué? Porque tenemos que mirarlo a nivel global, o sea, es una herramienta que facilita el crédito, porque si yo quiero que las personas den préstamos a pérdida, no voy a tener nadie que va a dar préstamos. O sea, las entidades crediticias, si yo las obligo a que trabajen perdiendo dinero, puede sonar hermoso, pero ¿cuál es el problema? ¿Quién lo va a dar esos préstamos? Entonces, tenemos que ser sensatos y buscar de que si queremos que haya crédito, tenemos que hacernos a la idea de que la responsabilidad nuestra es mantener, lo que dijimos ahí, el valor del dinero en el tiempo. Tenemos que hacernos cargo de mantener el poder adquisitivo ese que se nos ha prestado y además retribuir con un interés. Me parece que es algo que tenemos que pensar también. Perfecto. Así que bueno, me saqué la duda, me parece una buena opción, te quería consultar. Bueno, para el que es básico, dice, le sobra un poquito de plata, tiene ese plazo fijo ahí. Y son las herramientas más, Sí, para la más quien no utilizada. tiene por ahí Conocimiento del conocimiento de mercado. esto, es la herramienta más accesible, más Sí. amigable. Y lo planteo porque Divertido. quizás está dando mejor interés y rendimiento que las billeteras virtuales o Sí. por ahí todas las otras cositas que aparecen, ¿viste? Lo que es básico. Entonces. Pensemos en esto, en el caso Sí. que vos estás planteando, Hugo.
a veces uno también tiene un dinero que por ahí lo tiene porque lo va a usar dentro de 15 días, claro, una cosa así, entonces no puede ponerlo en un plazo fijo sí, de 30 días y tampoco en un plazo como estaba planteando vos de 90 días, no lo puede poner, entonces eventualmente lo tiene en una billetera que genera un interés diario, pero pensemos en esto, ese interés que me pagan diario a mí, por una cuestión lógica, tiene que ser muy inferior al que me van a pagar si de pronto yo pongo el dinero a 90 días, lo inmovilizo por 90 días. ¿Por qué? Porque en esos 90 días a quien me va a retribuir con un interés a mí, tiene la posibilidad de hacer un montón de operaciones. En cambio, si yo tengo con un interés diario, esa persona que me está pagando ese interés no sabe si yo la plata la voy a sacar hoy, mañana, o sea, no puede proyectarse mucho en el tiempo, no sabiendo cuándo yo la voy a retirar al dinero. Claro. Entonces, por lógica, tiene que ser menor la retribución. Claro, no tiene mucho margen para hacerlo crecer. Exactamente. Perfecto. Hemos terminado, Alejandro, ahí por ahora. Me parece bárbaro. ¿Alguna pregunta, Juan, Laura? Yo me saqué mis dudas. ¿Técnica? ¿Alguna? Bastante complejo. ¿Quieren saber allá? ¿Todo ok? Quedó clarísimo. Quedó muy lindo. Ya sabemos dónde tenemos que ir, entonces, cuando nos ofrecen las tasas al fondo, costo financiero. Al fondo, ¿no? La que nos salen en la tele, la que sale, viste, con la propaganda, porque si no, nos sacan de foco, nos distraen y nos llevan por otro lado. Bueno, vamos a entrar un poco al tema de seguridad, Laurita. Bien, sí, vamos a ver qué tiene para porque contarnos acá, Juan. En realidad, Juan, no parece ser una cuestión que le demos mucha importancia en nuestra vida cotidiana, o no estamos acostumbrados, no somos ordenados, me hago cargo, y impacta después también en nuestra economía no ser ordenado y buscar ser seguro en nuestra vida cotidiana. Por supuesto, Hugo, el tema de seguridad es muy importante. Muchas de las familias argentinas depositan todo el de seguridad al Estado. Cuando no es así, tiene que existir una seguridad personal, una seguridad familiar que se tiene que transmitir. Lo mismo pasa en nuestro trabajo, en nuestro comercio, que lo tenemos que difundir. Y muchas veces uno piensa que es un gasto hacer, digamos, alguna remodelación o invertir en temas de seguridad. Y en realidad es dormir tranquilo y muchas veces te hace ahorrar porque uno cuida la propiedad y cuida la integridad física en estos días. Es muy importante el tema de seguridad. Se puede hablar muy a fondo de esto, pero lo importante es que hoy cada familia tenga en concepto claro que con poca inversión se puede tener una buena seguridad en el domicilio. Usted ha notado que muchos noticieros diariamente se ve cómo los delincuentes ingresan a una vivienda a través de la cámara de seguridad, pero muchas veces el usuario, esta persona que invierte en este sistema de monitoreo, no tiene algo en cuenta que es fundamental, que es la prevención, que esos hechos no tendrían que suceder, que al respaldo de una cámara, un monitor, un sistema de monitoreo, tendría que ir acompañado con un cartel. Nosotros tenemos acá en la pantalla que se está mostrando ahora. Esa cartelería es muy importante. ¿Por qué? Porque muchos de los... Exactamente. ¿Al aire también está pasando? Sí. Sí, porque muchos de los delincuentes, al observar esta cartelería, prácticamente los repele. ¿Entiendes? Entonces no ingresan al domicilio sabiendo que hay sistema de monitoreo. Buen dato, Juan, ese. Es muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque a pesar que yo no haga la inversión, por ejemplo, de las cámaras, o tener de un perro, un cerco eléctrico, con el solo hecho de poner la cartelería ayuda y ayuda muchísimo en algunos casos. Bueno, señor Estado puede colaborar con carteles y ayudar. Sí, muchas de las cámaras que tenemos distribuidas en Catamarca. No he visto que el Estado se haga cargo de poner este tipo de cartelería, ¿no? Por supuesto. Es fundamental. ¿Por qué? Porque ayuda mucho a la prevención y un delincuente que observa esta cartelería, obviamente que no va a cometer el delito en algunos casos. Puede ser en otros casos como que están intoxicados y más no ven la cartelería y pueden afectar. Pero reduce muchísimo. Entonces. Reduce muchísimo, exactamente. Y muchas veces el tema de la seguridad se lo inculca a la familia. A nuestros niños se les comienza a explicar
qué hacer en tal situaciones, se le enseñan los números de emergencia, cómo activar el servicio de emergencia, que muchas veces a nuestros niños les decimos, nosotros vivimos en tal dirección, este número es para llamar a los bomberos, este número para llamar a la policía. Le tenés que dar estos datos y es de suma utilidad para que la emergencia llegue de inmediato a un domicilio. Y esas cosas las tenemos que inculcar en nuestros niños. Reconocer también en nuestro domicilio que hay zonas que son seguras y hoy hay otras que no son seguras. Ustedes tengan presente que Catamarca tiene diferentes tipos de riesgos, riesgos de incendio, riesgos estructurales por un sismo y demás. Entonces es muy importante que nuestra familia en conjunto sepa dónde están los lugares seguros de nuestro domicilio. En el caso de tener que hacer una evacuación, en el caso de que tener que utilizar un botiquín, en el de activar una emergencia, como dijimos recién, pero también reconocer esos lugares seguros. Por ejemplo, un cilindro de gas, un pozo ciego que muchas veces en un derrumbe puede afectar, digamos, la evacuación de un domicilio, las escaleras, si son seguras o no, si tienen baranda y demás. Es muy importante que reconozcamos nuestro domicilio y estas zonas que son seguras e inseguras, ¿no? Y cuando hablamos de tema de emergencia, muchas de las emergencias que sufre hoy en día un argentino, la principal causa de muerte accidental, digamos, en Argentina, son los accidentes de tránsito y las caídas. Entonces, explicarle a nuestros niños, tenés que andar bien con los calzados atados, miren de sencillo eso, ¿por qué? Porque te puedes trompezar, te puedes caer, no tenés que correr en las escaleras, no tenés que hablar con la boca llena, aunque todos lo sepamos eso, puede obstruirse la vía aérea, puede provocar una insuficiencia respiratoria y pasa. Aunque no lo tengan en cuenta, que muchas veces hay niños corriendo con un chupetín en la boca y que puede producir una obstrucción de la vía aérea. O me voy a otros ejemplos, el tema de los vehículos hoy en día, el principal problema es el mal uso del cinturón de seguridad o la excesiva velocidad en que transitamos hoy en día. Si esa todo velocidad con la pinto. Sí, todo tiene que ver con todo, sí. Pero es muy importante que nuestra familia tenga en cuenta que en estas velocidades puede afectar duramente la integridad física de nuestra familia, que hay diferentes dispositivos dentro del vehículo que se tienen que utilizar para que hechos mayores, más graves, no sucedan, ¿no? Creo que yo ponía otra imagen de ahí, de una señora que tiene un cilindro de gas dentro del domicilio. Chicos, ahí lo tienen. Es muy importante porque ahora que se acerca el invierno, sí, es algo que lo tienen que tener en cuenta. Recordar que un cilindro de gas tiene un gas, ya sea butano o propano, que puede afectar, intoxicar a una familia, que muchos de los hechos que se ven todos los años son a raíz de estos problemas. Y sigo viendo en los domicilios que el cilindro de gas lo guardan adentro de la vivienda, ya sea que tienen miedo que le roben y demás, pero tendré que de alguna forma hacer un gabinete afuera y darle seguridad, porque es muy importante tener la garrafa afuera por una cuestión de pérdida, por una cuestión de seguridad. También, ya que se acerca ahora el tema del frío, las estufas, que muchas veces no las limpiamos, así como las sacamos del depósito, vamos, las enchufamos, sentimos un olor raro, decimos, no importa, ya le va a pasar la tierrita que tiene. Eso. Sí. Es importante, en algunos casos, hasta desarmarlas, limpiarlas bien y recién enchufarlas. Porque he visto situaciones graves donde un simple material que cayó dentro de la estufa provoca un principio de incendio. Y eso puede afectar drásticamente la economía de una familia. Y no tan solo eso, sino que puede provocar traumas graves, digamos, en nuestros niños a raíz de estos episodios. Lo mejor es predicarlo, lo mejor es hablarlo y tener en cuenta todas las medidas de seguridad que como adultos responsables sabemos hoy en día, ¿no? Bueno, se viene el invierno y el gas natural, aquellos que tenemos gas natural, también es un tema porque, bueno,
la calefacción está a gas natural y bueno, pasan casos de intoxicación por el Siempre mal. es recomendable que cada temporada llame al gasista, que se le haga un servio a cada... Te diré la verdad, Juan, esto lo digo, el problema con los gasistas es que los matriculados son muy pocos, y aquellos que están autorizados para conseguir un turno con un matriculado es toda una situación, ¿eh? O sea, podés recurrir obviamente a alguien que no está matriculado, pero... Bueno, es importante ver, en todo caso, si yo tomo la determinación de encender una estufa, el color de la llama, Bien. si está combustionando bien la estufa, ver si esa estufa, al estar apagada, ver el medidor, porque si el medidor del gas sigue andando, porque seguramente hay alguna pérdida en algún lugar de la cañería o del mismo dispositivo. Entonces esas cuestiones hay que controlarlas, hay que verlas con tiempo, y sobre todas las cosas cuando uno siente olor a gas, es porque sí o sí necesitamos mantenimiento de ese. Lo ideal es cortar la llave de afuera y por un buen tiempo, hasta que no lo vea una persona autorizada a eso, no encenderlo, porque es una principal causa de muerte accidental domiciliaria. Si yo siento olor a gas en mi domicilio, tiene que tener en cuenta también que lo primero que tengo que hacer, si está oscuro el ambiente, no prender la luz, por generar una explosión. Después tengo que cerrar las llaves de paso de la cañería o del cilindro de gas, si es que tengo las garrafas de 5, de 15 kilos. Es importante cerrarla. Y lo importante es ventilar el lugar. Si yo no lo puedo ventilar el lugar, lo ideal sería evacuar y llamar el servicio de emergencia correspondiente, que en este caso serían los bomberos y la empresa de gas. Eso en alguna situación de emergencia, y así como lo digo yo, también lo tenemos que volcar a nuestros niños. Perfecto, Juancito. Otro tema, estoy preguntando, perdón. Sí, sí. Porque se está muy usual ya el kit de cámaras y de determinadas cosas para instalar, te lo venden ya prácticamente en todos lados. ¿Alguna recomendación? Porque bueno, ¿qué equipo más o menos buscar? ¿Qué características? Porque ya me pasó de gente que dice, guay, lo compra el equipo, pero no graba, no queda nada. ¿Cómo tendrían que ser las características aquel que esté interesante en un equipo de cámara en la casa o en el comercio? Porque ya no hace falta, no te lo llevan, te lo ofrecen como si fuera algo extraño, sino que aparece hasta en la Rivadavia, te lo venden creo que en la peatonal, los chicos que pasan vendiendo, los vendedores ambulantes. Sí, todo el sistema de monitoreo se tiene que adquirir de acuerdo a las necesidades que tenga nuestro hogar. Porque en el mercado hay una variedad importante de dispositivos que tenemos que analizar, que tenemos que tener en cuenta, ver en detalle y ver también el presupuesto que tengamos, porque es muy importante. Muchos de los dispositivos que hoy vemos que se compran y se ofertan, por ejemplo, en la vía pública, son con conexión a Wi-Fi, digamos. Muchos de estos son inalámbricos, en otras palabras, que necesitan de una aplicación para que uno lo pueda monitorizar. En estos casos, muchos de estos dispositivos vienen sin almacenamiento adentro, porque lo más caro prácticamente es el almacenamiento. Claro. Entonces, vienen sin almacenamiento, pero algunos dispositivos te dan la posibilidad de almacenar en el celular, en la aplicación del teléfono. Bien. Únicamente que necesita una configuración muy importante en el interfaz de esta aplicación, de que yo lo pueda almacenar en el dispositivo y activar ciertos sensores, ¿me entienden? No es que constantemente va a estar grabando el teléfono, porque en cuestión de tiempo consumiría todo el almacenamiento. También es importante tener en cuenta que si yo no tengo Wi-Fi y no tengo dónde conectar, porque necesito una fuente, muchos de estos dispositivos, también vienen en el mercado con paneles solares. Entonces me da la posibilidad yo de poner un poco más extendido de mi casa, y algunos tienen con conexión IP. Esta conexión IP prácticamente es un chip que le ponen de alguna empresa de teléfono y me da la cobertura para darle monitoreo a través de una aplicación. Lo importante de estas cámaras es que se tienen que resguardar bien,
¿Por Claro. qué? Porque si la dejo afuera y alguien la manotea, me la saca, se apodera de esa cámara, seguramente me voy a quedar sin el dispositivo. Entonces, yo les recomiendo que cuando adquieran estas cámaras le pongan algún tipo de enrejado o que tengan una altura prudente donde no esté al alcance, haciendo de inversión. Por lo que te Sí. le pasó a varios. Sí. Sí, ya le pasó a varios, sí, por eso tener en cuenta eso y más que todo adaptarse a las nuevas tecnologías, porque uno los hace ahorrar dinero. No tan solo existe cámara de seguridad, existen cercos eléctricos, cómo mejorar las puertas de nuestro domicilio, las cerraduras que hoy en día son inteligentes, que nos dan una amplia gama de coberturas, los sensores de seguridad y todo lo que hoy tenemos de seguridad en el teléfono le podemos volcar en nuestra casa. Bien. Para que lo tengan en cuenta, hoy en día hay una amplia variedad. Yo les recomiendo analizarlo, si es que entran en una plataforma conocida de Mercado Libre, ver en detalle eso, si es en Wi-Fi, si es que tiene almacenamiento. Lo ideal es que tenga una filmación de alta calidad, porque muchas veces necesitamos eso, ¿no? Que la configura se vea que Bueno, mucha eso es nitidez. importante. Sí. Claro, porque la cámara puede tener y lo caro de una cámara es el lente. Sí. Entonces tiene que tener buena calidad, como decís vos. Exactamente. Y muchas de estas aplicaciones nuevas tienen una configuración de la nube que te dan la posibilidad de otra interfaz que trabajar con inteligencia artificial, programar ciertos movimientos, programar límites dentro del perímetro que tenemos de observación de nuestras cámaras. Entonces eso me da la posibilidad de que yo darle una configuración más detallada. Es decir, por ejemplo, tener una cámara en una caja, entonces detectar una alarma cada vez que se mete la mano al bolsillo, ¿me entiende? O en un local comercial también lo mismo, que se meta la mano en el bolso, como haciendo que guarda algo, es inmediatamente que guarda, digamos, envía una alarma, digamos, a nuestro teléfono y demás. Son muy útil el trabajar con el tema de inteligencia artificial. Excelente, Juan. Me habías comentado algo de los teléfonos también que se puede tener para el caso del robo. ¿Puedes comentar? Sí, hoy en día la mayoría que tenemos estos teléfonos celulares vienen diferentes configuraciones para tanto de Android como de los iPhone, también tienen ya su propia configuración, donde en caso de emergencias graves o me estén robando el teléfono, yo lo puedo configurar al teléfono. Por ejemplo, de que yo antes de sacarlo del teléfono aprieto varias veces un botoncito en el costado, entonces ese envía una alerta y comienza a sacar fotos del delincuente que recibe el teléfono y lo envía a unos contactos de emergencia que tiene dentro de la unidad. También, por ejemplo, la aplicación... Claro, porque lo quieren manipular para desbloquear, ahí se les toma la foto. Exactamente, entonces Mirá. ya tenemos características de estos delincuentes y son más fáciles de identificarlo, digamos, en la parte policial. Luego también en la parte Android tenemos, todos la conocen, es mi dispositivo. Sí. Cuando se lo lleva prácticamente al teléfono, Claro, me da la sí. posibilidad de ingresar cualquier cuenta o de cualquier otro teléfono. Yo ingreso a mi, digamos, dispositivo y lo rastreo a través de GPS donde se ubica precisamente el teléfono que lo robaron, a pesar que le saquen el chip. Bien. En muchos de esos casos. Otras opciones de seguridad son el que difundió hace poco Nación, Sí. que es el asterisco 910. Entonces, si me llegan a robar el teléfono, le pido ayuda a la misma policía, a algún amigo, a algún familiar, marco asterisco 910, digo la línea que tengo, personal, Claro, Movistar, y le digo mi número de teléfono, e inmediatamente lo bloquean a la línea y lo bloquean al teléfono. Para que Bueno. No hay que llamar a la empresa. También puede llamar a la empresa. Claro, pero es más práctico. Es más práctico que el asterisco 912 porque se encarga la misma plataforma de esta de seguridad de bloquear el teléfono. Y en el caso que, por ejemplo, lo perdí y lo vuelvo a recuperar, puedo volver a llamar para que lo desbloquee. Me pasó, Juan. Pensé que lo había perdido, después lo encontré. Pero bueno, historia aparte.
Interesante, Laurita. Sí, sí, la verdad que sí. También puede que también esté relacionado con lo que decías. Últimamente suele pasar que nos llaman de las mismas tarjetas de crédito para ofrecernos determinados seguros que tienen que ver con la cobertura de la casa, del auto, que bueno, obviamente tienen otra finalidad, pero bueno, por ahí hasta qué punto, porque muchas veces te llaman como que no te dicen directamente que es el ofrecimiento de un seguro, sino que a partir de hoy usted tiene la cobertura, al final recién te dicen cuánto te va a costar y demás, pero para esto ya te engancharon ahí en la llamada. Y bueno, y terminas con tu tarjeta de crédito por ahí o sin saber pagando algún seguro relacionado con la casa o con el automóvil y que te cubre de un montón de cosas como lo que vos decías, incendios, casos de robo, por ahí con el vehículo, alguna situación que hayas pasado en la calle, granizo y demás. Que por ahí los seguros normales o no los cubren o uno adquiere el básico, digamos. Pero tenemos también esta opción, no sé hasta qué punto es bueno o malo, si es algo relacionado más con lo comercial. Sí, todo, desde mi punto de vista, todo tiene que ver con el presupuesto que uno tenga para, todos saben lo que son los seguros, ¿me entienden? Hay una amplia gama de seguros que uno cubre los dispositivos, por ejemplo, electrónicos del hogar o personal. También hay algunos seguros que cubren contra el bolso, hasta ciertos montos. Entonces, uno quedaría en analizarlo, ver si es seguro. Yo teniendo en cuenta acá lo que es la delincuencia, o digamos la peligrosidad de Argentina, que es bastante baja, más allá que en los noticieros vemos constantemente robos, nosotros y más, Argentina es uno de los países más seguros, podemos decir. Catamarca también, aunque y somos muy pocos habitantes, prácticamente la mayoría nos conocemos y demás, no se da muy a menudo el tema de los robos. Quedaría analizarlo si en mi zona es peligrosa o no, me gustaría tenerlo por tal motivo, hago tal situaciones, llevo plata para acá, para allá. Quedaría en cada persona de analizarlo y si le conviene estos tipos de seguros. Yo por lo general lo que hago es bloquearlo, estas llamadas para que no me sigan molestando, porque muchas veces te llaman en cualquier horario, te quitan tiempo y la verdad que en mi caso por lo menos y nunca me robaron. También analizar el alcance de la cobertura, porque por ahí pasó que cuando te ofrecen, por ejemplo, el de la casa, que es el más común que te llaman, cuando vos lees la póliza del seguro y las condiciones que tiene que tener tu casa para que el seguro te cubra, no, con el blindaje que tiene la casa, imposible que alguien te entre. Entonces, vas a ver que al final no vas a tener dicha cobertura porque tu casa no reúne las condiciones que dice la póliza que tiene que tener para que el seguro te cubra. Sí. Entonces es como, ¿para qué lo voy a pagar si al final no? Y muchas veces está, no sé, creo que Ale también cree lo mismo, hay que leer la letra chiquita. La letra chiquita. Sí. Porque en algunas ocasiones muchos de los siniestros tienen que ser total. Claro. Perdí completamente, se prendió fuego toda la casa, perdí todo y recién te cubre. No, claro. Si incendió solamente el baño, si incendió solamente la cocina. Y muchas veces no hay cobertura en este tipo de seguro, así que hay que leer las letras chicas, ¿no? Claro. Yo me quedé impresionado con lo de escuchar, uno por ahí no dimensiona tanto, y cuando lo escuché a Juan, la verdad que cómo tomando esas medidas de seguridad, creo que la palabra inversión cae muy bien. Sí, es una inversión. Hay veces que uno piensa, no voy a comprar la cámara esta, mirá, ¿para qué voy a poner? No hace falta. Y a veces uno, por hacer algunas economías o algunas de todos estos eventos que has dicho que pueden derivar después en un incendio en la casa, el tener una garrafa ahí adentro, no prestarle atención al tema de una estufa, te puede destruir la casa. O sea, vaya todo. Si es una inversión, el tomar las medidas de seguridad. En mi casa me pasa a veces,
tengo los detectores de monóxido y los detectores para las pérdidas de gas conectados. Y hay veces que suenan, por ejemplo, pues mis hijas ponen perfume y demás, y hasta detectan esos olores y se disparan, y tenés que abrir toda la casa para que se airee y deje de sonar esa chicharra. Pero es un buen síntoma de que está funcionando bien, porque evitas muerte. Con esa la tecnología genera todos esos artefactos, el monóxido de carbono, para saber si hay un aparato de gas que de pronto está quemando mal y genera, bueno, sabrás vos más, Juan, que yo, pero hay muchos mecanismos de seguridad que te puedes ahorrar muchísima plata. O sea, tiene que ver mucho con las finanzas. Sí, absolutamente. Y la tecnología nos permite ahora contar de dispositivos mucho más económicos que antes. Por supuesto. Y solo hay que saber elegir, Juan, me parece, ¿no? Sabe cuál por ahí va el camino. Creo que la mayoría de nosotros tenemos que adaptar a estas tecnologías. Muchos de estos dispositivos, obviamente, como decía Ale, requieren de un control mensual. No sé, creo que de hace mucho está la llave térmica, la llave diferencial, pero muy poco de nosotros hacemos el control, a ver si esa llave funciona, que tiene un pequeño botoncito ahí al lado que uno tiene que presionar y las llaves se tienen que bajar automáticamente. Bueno, esa es la llave diferencial para que evitar que nos electrocutemos. Bueno, prácticamente una electrocución fuerte en nuestro cuerpo que puede ir desde quemaduras graves hasta la muerte de la persona. Sí. Entonces el control en esos dispositivos sensores monóxido, de humo, también tienen un botoncito al costadito que uno lo controla con el palo, le aprieta el botoncito y escucha si suena la alarma porque está funcionando actualmente. Claro, y esto de la electricidad que decís vos que es tan delicado hoy en día, que los chicos están conectados todo el día al celular, que se lo llevan a la cama, que lo enchufan ahí al lado, que duermen con el teléfono están con ahí, el teléfono enchufado y el cargador. Que van a todos lados, hasta el baño llevan el cargador. Por eso te digo, es importante que uno, bueno, realmente le preste atención y haga las inversiones necesarias para que pueda tener por lo menos el hogar en condiciones y evitar todas estas cuestiones que después pueden obviamente desencadenar un montón de situaciones, como puede ser la pérdida de la vida o quedar por ahí con alguna secuela de algún accidente. Y otra, la economía del hogar, porque perder todo también implica tener que volver a empezar de cero, y con lo que cuesta hoy en día también adquirir las cosas, volver a hacernos de todo, quedás desestabilizado y cómo te Bueno, eso justamente había subido un video ahí, donde un hombre en Buenos Aires había comprado un auto y filmaba ahí que a pocos metros estaba la comisaría. Entonces renegaba porque le habían robado las ruedas de auxilio, pero él depositaba prácticamente toda la seguridad en la comisaría de ahí, que estaba a un par de metros. Si bien tendría que ser así, pero muchas veces nos confiamos o adquirimos un auto o un dispositivo caro y muchas veces no sabemos cómo asegurar ese elemento que quede bien protegido. ¿Qué hubiese sido la mejor opción? Tener primero un garage donde guardar ese vehículo. Claro. Después, para el tema del robo de las ruedas, hay muchas cosas. Hay tornillos que son antirrobo, que hoy en día se los aplica. Hoy tenemos sensores dentro del auto que si lo mueven o se acercan al vehículo, suenan. Nos dan la posibilidad, una amplia gama de alarmas y demás, cierre centralizado, inmovilizador y demás, que muchas veces no lo adquirimos, que son baratos a la comparación de un auto. Claro. Entonces, lo que puedes perder, claro. Me confío muchas veces que a pocos metros está la comisaría, entonces con esa ideal tendríamos que dejar la caja fuerte afuera también. Claro. Se hizo un poco largo y lindo el programa nuevamente, gran programa, gracias Alejandro, gracias Juan, pero siempre pedimos un resumen, un final a cada uno, es que no se salvan todavía. Así que bueno, dejen una idea, un concepto de lo de ustedes, lo que quieran, si les quedó alguna otra cosa, algo más que quieran comentar, no sé. Empecemos, si querés, con vos, Juan, ya que has cerrado, y después seguimos, le dejamos a Ale que quede pensando un poquito ahí. Sí, lo importante hoy con las tecnologías, y que hoy todo el mundo tenemos hoy un celular en la mano, es muy importante enseñarle a nuestros niños cómo activar la emergencia.
Recordar que el 911 es un ente coordinador de emergencia, más allá que lo maneja acá en Catamarca la policía, pues es un número internacional que uno lo marca y me pueden dar cobertura a cierta emergencia. Explicarle que siempre tenemos que dar referencias de los lugares donde estamos nosotros, precisamente, no es lo mismo decir estoy en la universidad, en la UNCA, que decir estoy en la facultad, en la biblioteca, en el baño o arriba del techo, Claro. con más muy detalladamente, y sobre todo la emergencia que está sucediendo en ese lugar, se está incendiando, ha entrado un delincuente y demás, entonces darle esa información valiosa al operador para ver cómo ellos coordinar la emergencia y que no tengan miedo. Es más, muchas veces uno podría llamar al 911 y decir, mire, yo le voy a hacer práctica a mi hijo para enseñarle cómo tiene que activarse el servicio de emergencia. Por favor, no lo tomen con la veracidad que tienen que tomarlo, pues únicamente a forma de simulacro. Entonces lo podría hacer. Lo mismo puede ver las otras alternativas, como es el 100 de bomberos, el 101 en la parte jurisdiccional de la provincia, que es la policía. 102, la atención al niño, no nos olvidemos, el 103, que sería defensa civil, y el 107, la emergencia sanitaria, en este caso el SAME Catamarca. Bien. Juancito, 911, entonces el número que tenemos que... Sí, 911, para todo. Para todo. No, es Para muy todo. importante eso. Sí. Es muy importante, Muy porque por ahí importante. uno no se acuerda de algún determinado número o algo, pero 911... Y sí, Lo voy a y aplicar, y a las familias que tienen niños, estos teléfonos que estén a la mano, también es importante porque... Es importante que lo sepamos cuándo son los usos, cuál será la mejor forma de carga. Muchos de estos dispositivos recomienda utilizar ciertos cargadores. Muchas veces compramos un cargador chino, Sí. Es verdad. que muchas veces puede provocar un cortocircuito Claro. en el dispositivo. Muchas veces compramos fundas y demás, otros dispositivos que no tienen que ver con la marca y que pueden provocar cortocircuito en el mismo o que se incendie. Y recordarles que un teléfono no tendría que estar en la cama. La cama se hecho para dormir y el teléfono tendría que estar en el Esa es una gran verdad, Claro. cuando no lo puedo cumplir yo. No lo puedo cumplir, es un problema Yo que tengo, tampoco. creo que tengo todo. Ale, querido. Bueno, mira, yo lo que estaba pensando, que me diste un poquito más de tiempo, es recomendarle a toda la gente que en lo que es el tema de finanzas, tienen que dedicarle tienen que dedicarle tiempo. Nadie va a cuidar mejor que ellos su dinero, nadie se los va a cuidar. Y en un contexto por ahí en donde estamos, o el contexto en el que tenemos el país, en donde durante tanto tiempo se han hecho tan malas cosas y en donde lo escucho de mucha gente, ya no es algo que uno lo escuche en forma aislada, sino que lo escucha de mucha gente, es el hecho de que uno mismo se tiene que armar su jubilación. O sea, no podemos pretender que el Estado si queremos vivir bien, o sea, si queremos tener una vida decente, digamos, una vez que uno esté jubilado, uno puede ir construyendo esas cosas. No son cosas que sean imposibles, o sea, se las puede lograr, hay que dedicarle un poquito de tiempo, o sea, así como por ahí le dedicamos tiempo a un Instagram, a un Facebook, a un TikTok, o sea, en esos mismos medios hay información que nos pueden ayudar a manejar mejor nuestras finanzas y lograr justamente podernos consolidar a medida que pasa el tiempo. No todos lo podemos hacer de la misma forma, pero todos lo podemos hacer a nuestra medida, en la medida de nuestras posibilidades, pero todo lo podemos hacer y podemos construirnos un futuro mejor. O sea, creo que está en nosotros el tomar la decisión esa, y bueno, yo la invito a la gente a que le dedique un tiempo, así como dedicamos ocio a ver cosas a través de redes sociales para distraernos y demás. También hay material que le podemos dedicar un poquito de tiempo y podemos aprender
en beneficio de nosotros mismos. O sea, nadie, vuelvo a decir, va a cuidar el dinero nuestro mejor que nosotros. Perfecto, excelente. Y te hago la intro acá de este tema que has traído vos, que obviamente se intenta abordar luego, pero en un análisis previo que hemos hecho, la idea era primero, porque hay el impulso de que te ofrecen cosas y que invertí acá y te quieren vender los cursos. Y bueno, el concepto principal era que en Catamarca no está difundido, o muy poco el tema de inversión, de mercado de capital, o la jubilación, lo que trajiste vos, porque es una discusión que se tiene que dar y que se tiene que empezar a plantear en Catamarca. Entonces decidimos atacar fuerte lo que creemos que es la base, que es la educación financiera, para después, sí, en una segunda etapa de esto, si se puede, ya empezar a plantear lo que estás diciendo vos, que es fundamental. Es fundamental, qué bueno. y por ahí si uno lo habla, quizás en un momento donde no has hecho el previo preparado del terreno, por decirlo de alguna manera, queda como que no se entiende, no se comprende, o que estás haciendo política. Claro. Cuando en realidad esto no tendría que ser político y tendría que ser universal y que todos lo aceptemos como un hecho. Pero bueno, su final, la verdad, como siempre. Sí, bueno, agradecerles, bueno, Alejandro, Juan, acá por haber venido a compartir con nosotros, bueno, su conocimiento, por traernos acá estos temas que son fundamentales, que por ahí uno veía cómo lo vamos a relacionar con las finanzas, y vemos que la verdad que todo está estrechamente relacionado. Como decía Alejandro, somos nosotros los que tenemos que cuidar de nuestro dinero, somos nosotros que tenemos que ver cómo lo vamos a hacer crecer, cómo lo vamos a administrar de la mejor manera posible, y si no tenemos las herramientas básicas para hacerlo es muy difícil. Ahí respecto a lo que vos hablabas recién, en otras entregas anteriores, otros programas anteriores, hemos hablado de la importancia que tiene para las familias generar ahorros para poder anticiparse a situaciones como las eventualidades de las que hablábamos recién, para poder por ahí emprender o generar otra fuente de ingreso. El fondo de emergencia del que hablan todos los países tercermundistas y que nosotros desconocemos completamente, que no lo tenemos, que no lo incorporamos, que esos son por ahí los consejos que queremos llevar, viste, del otro lado, y que es necesario que las familias aprendan y que lo incorporen, porque ayuda muchísimo a ser realistas también con nuestra situación financiera particular. Eso nos va a acomodar mucho las ideas y nos ayuda a tomar decisiones, mejores decisiones, más pensadas, y no tanto actuar por impulso, como decimos nosotros. Así que bueno, muchas gracias por estar acá, por compartir con nosotros y por dejarnos tanto aprendizaje. Nos vemos el próximo lunes. Capaz que con mejor voz. Esperemos. Esta no es la... Está planteado una determinada tema, un determinado invitado, pero hasta que no lo confirmemos no lo vamos a decir, pero seguramente lo vamos a anunciar por las redes, por todos los medios de comunicación que tenemos. Esperamos el técnico del canal de WhatsApp también, para que se vayan sumando todos nuestra audiencia. Así que bueno, nos estamos viendo hasta el próximo lunes, gente. Gracias. Hasta el próximo lunes.